Rendición de cuentas. Segundo cuatrimestre 2023. El gobierno del presidente Alejandro Yamatei presenta el segundo informe cuatrimestral de rendición de cuentas del Organismo Ejecutivo 2023, con las acciones desarrolladas por los ministerios, secretarías y otras dependencias. A continuación, presentamos los logros más destacados. Sector Educación. Más de 9 millones de estudiantes fueron atendidos con los programas de alimentación escolar, Acompáñame a Crecer, Seguro Médico Escolar y Útiles Escolares, beneficiando a niños y adolescentes del país. Con el programa Expobecas GT 2023, estudiantes profesionales y servidores públicos fueron beneficiados con becas y créditos educativos, así como becas de inglés para el departamento de San Marcos. Se benefició a estudiantes con el mejoramiento de la escuela primaria tipo Federación José Clemente Chavarría en Salamá, Baja Verapaz, así como el remozamiento de establecimientos educativos en todo el país. Sector económico. La transparencia fiscal de Guatemala ha tenido un progreso significativo, reconocido por el Fondo Monetario Internacional. Se publicó la Política Fiscal Multianual, Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023-2027. La atracción de inversiones continúa en aumento a más de $300 millones. Más de 14 millones de quetzales recuperados a los consumidores y usuarios a través de la supervisión del comercio interno. Más de 165,000 personas individuales y jurídicas fueron beneficiadas con operaciones mercantiles de registro e inscripción. Se entregaron distintivos de sello blanco a empresas caracterizadas por aportar fuentes de empleo, contribuir a su entorno social y ambiental, además de representar la calidad de la producción de guatemaltecos y la riqueza de su cultura e historia. Más de 94 millones de quetzales fueron distribuidos en préstamos otorgados a empresarios propietarios de MIPYMES. Socialización del Plan y Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador. Con el programa de trabajo temporal, se vinculó a más de 31 reclutadores a nivel nacional y a más de 3,000 trabajadores guatemaltecos a Canadá, Estados Unidos y Alemania. Se implementó la cobertura del Sistema Nacional de Empleo por medio de la Feria del Empleo con 97 kioscos, 380 becas de Mi Primer Empleo y la implementación de 15 ventanillas únicas municipales de empleo para incidir en el mercado laboral. Se incrementó a 87% los beneficiarios activos del programa de aporte económico al adulto mayor con 120,000 nuevos beneficiados. Se llevó a cabo la rehabilitación de la Ruta Centroamericana 01 Occidente, tramo entre Chimaltenango y Zaragoza, departamento de Chimaltenango y más de 700 kilómetros de carretera terciaria a nivel nacional, el mejoramiento de los caminos rurales del caserío Tuixel y caserío Salpatzán en el departamento de Huehuetenango, la instalación de 2 pozos mecánicos perforados y finalizados en los departamentos de Quiché y Suchitepeques, así como la instalación de 5 puentes de emergencia en Quiché, Suchitepeques, Alta Verapaz, Huehuetenango y Guatemala, y las visitas de seguimiento a más de 300 proyectos de infraestructura en los consejos departamentales y regionales en 11 departamentos del país. Sector Salud. Más de 9,000 contratistas del sector salud fueron incorporados al renglón de gasto 011 personal permanente y se reasignaron 467 puestos de enfermería. Para la implementación de servicios de salud integrados y articulados, se desarrolló y validó la herramienta de caracterización de la oferta y demanda, así como el desarrollo de datos para el uso del módulo de gestión de casos de malaria y el desarrollo del informe final de la Encuesta Nacional de Enfermedades Prioritarias en Guatemala, Multiplex. Se fortalecieron las declaraciones nutricionales y de calidad de alimentos. Se remozaron y equiparon más de 30 puestos de salud como apoyo al proyecto Crecer Sano, Nutrición y Salud. Sector Seguridad. Se logró la detención de más de 600 personas como resultado de la desarticulación de estructuras criminales. Se llevó a cabo la captura de 15 personas relacionadas al narcotráfico con fines de extradición. 5 pistas de aterrizaje clandestinas fueron inhabilitadas, 3 aeronaves localizadas y aseguradas, 7 narcolaboratorios destruidos. Se incautaron diferentes tipos de droga, bienes y dinero en diferentes monedas, así como la erradicación de plantaciones ilícitas. Se destruyeron más de 92 toneladas métricas de precursores. Se realizaron más de 162.400 operaciones terrestres, marítimas, aéreas y de movilidad en defensa de la soberanía e integridad territorial.
En materia de prevención de la violencia y el delito, se han conformado más de 2.400 comisiones departamentales, municipales, comunitarias y juntas juveniles. Para el fortalecimiento del personal del Sistema Nacional de Inteligencia, se capacitó a servidores públicos y se profesionalizaron en instrumentos de seguridad de la nación, y la generación de 152 informes de inteligencia para la reducción de riesgos y amenazas de la seguridad de la nación. Sector Seguridad Alimentaria y Nutricional. Productores familiares mejoraron su sistema productivo a través de la dotación de insumos y asistencia técnica, beneficiados en productividad agrícola sostenible y tecnificada y con la conservación de los recursos naturales. Asimismo, más de 100.000 productores fueron beneficiados con el seguro agropecuario, mientras que otros más de 46.000 productores recibieron estipendio y capacitación en prácticas de conservación de suelos. En beneficio de las familias vulnerables con riesgo de inseguridad alimentaria, se entregaron más de 756.000 raciones de alimentos. Se analizó la situación de inseguridad alimentaria por medio de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, CIF, escala aguda, y la aprobación del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional PESAN 2023-2032. Sector Desarrollo Social. Transferencias monetarias condicionadas para alimentos, salud y educación fueron entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema, beneficiando a más de 99.000 personas en el país. Más de 6 millones de raciones de alimentos fueron servidos en comedores sociales, así como más de 400.000 raciones de alimentos en beneficio de niños y niñas a través de los centros de atención integral. Más de 103 millones de quetzales fueron ejecutados en dotaciones para el desarrollo social y más de 39.000 personas fueron beneficiadas con la Ley Temporal de Desarrollo Integral. Se desarrollaron 472 talleres sobre prevención de la violencia y embarazos adolescentes, informando a más de 11.000 niños, niñas, adolescentes, padres, cuidadores y docentes. Más de 60 entidades fueron asesoradas para la implementación de lineamientos de políticas para la equidad entre hombres y mujeres. Se elaboró la estrategia de atención a crisis durante la aplicación de la Encuesta Nacional de Calidad y Bienestar de los Hogares. Más de 15.000 niñas y niños fueron atendidos con alimentación complementaria y educación en hogares comunitarios y centros de atención y desarrollo infantil. Familias que se encuentran en pobreza y pobreza extrema fueron beneficiadas con productos ortopédicos y atendidas en jornadas médicas a nivel nacional. Más de 3.000 adultos mayores fueron atendidos en centros de atención diurno y centros de atención permanente. Más de 4.000 personas conformadas en 1.986 unidades migrantes fueron retornadas y atendidas en los centros de recepción vía aérea y terrestre. Mujeres indígenas víctimas de violencia fueron atendidas con asesoría jurídica, acompañamiento social y asesoría psicológica. Se avanzó al 64% en el cumplimiento del Plan Anual de Capacitaciones del Clasificador Temático de los Pueblos Indígenas 2023. Más de 25 institutos fueron dotados de computadoras con programas con pertinencia cultural en 4 de las regiones del país y más de 450 autoridades indígenas dotadas de insumos para su ejercicio en la gobernabilidad, justicia y salud. Asimismo, 2.000 mujeres indígenas fueron beneficiadas con dotación, formación y capacitación para su desarrollo integral. Por medio de las oficinas municipales de la juventud, se fortalecieron los programas de juventud, así como el proceso de actualización de la Política Nacional de Población y Desarrollo y la conmemoración del Día Nacional de la Juventud. Sector ambiental. Más de 241.4 toneladas métricas de desechos sólidos flotantes fueron recolectadas en el río Motagua, aldea El Quetzalito, Puerto Barrios. Se llevaron a cabo jornadas de limpieza de 33 playas a nivel nacional. Más de 3.000 personas fueron capacitadas en el Reglamento para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos Comunes. En la cuenca del lago de Amatitlán se realizó el tratamiento de más de 2 millones de metros cúbicos de aguas residuales y la extracción de más de 47.000 metros cúbicos de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas. Se realizaron más de 7.000 análisis físico-químicos, microbiológicos y de metales para determinar la calidad del agua en la cuenca y el lago de Amatitlán. Se agregaron 50 hectáreas de manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán. Se llevó a cabo el inicio de operaciones del sistema de tratamiento de aguas residuales en San Lucas, Tolimán. Se implementó el sistema de tratamiento de aguas residuales de Santa Catarina, Palopó. Se implementaron 26 viveros para la conservación del suelo en la cuenca del lago de Atitlán.
Para mantenimiento y limpieza de brechas cortafuego, se llevaron a cabo más de 800 eventos. Asimismo, se adjudicaron más de 61.000 hectáreas en concesión para el aprovechamiento integral de los residuos naturales renovables. Se brindó atención con patrullajes de vigilancia y operativos de control para el resguardo de las áreas protegidas y la diversidad biológica. Sector energético y minero. Se aumentó al 90.17% en el índice de cobertura eléctrica nacional a junio de 2023. Se implementó el apoyo social temporal a los consumidores de gas licuado de petróleo, gas propano, según Decreto 5-2023 del Congreso de la República, erogando 71.662.336 quetzales y beneficiando a más de 1.800.000 hogares. Se implementó la mezcla mínima y obligatoria del alcohol carburante y etanol avanzado con la gasolina, de conformidad con el Reglamento General de la Ley del Alcohol Carburante y compromisos internacionales en materia ambiental. Se llevó a cabo la gestión para el otorgamiento de 4 licencias de explotación minera y 24 credenciales de exportación de productos mineros. Asimismo, se desarrollaron los procesos de consulta beneficiando a 784.000 guatemaltecos y los mecanismos de diálogo que afectan positivamente a 425.000 guatemaltecos. Sector cultural. Se remozó el Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara. Asimismo, se remodeló y se le dio mantenimiento al Palacio Nacional de la Cultura. Se entregaron 100 políticas culturales municipales. Se entregó la construcción de la primera fase del Museo del Caracol del Tiempo Tacalica-Baj en el Acintal Retaluleu. Se declaró como Patrimonio Cultural de la Nación el antiguo Archivo Histórico de la Policía Nacional. Para el fortalecimiento del derecho a la autoidentificación étnica en los registros administrativos, 34 profesionales integrantes del Sistema Estadístico Nacional fueron asesorados. 24 delegados institucionales finalizaron el proceso de formación en temas de discriminación y racismo, y 54 personas participaron en el intercambio internacional para la promoción de las buenas prácticas de los derechos de los pueblos indígenas. Sector Relaciones Exteriores. Guatemala se posicionó en materia de comercio, inversión y turismo a través de consejerías comerciales, ferias, ruedas de negocios y misiones comerciales. Se obtuvo avance significativo en la apertura del Centro de Impresión de Pasaportes en San Francisco, California, Estados Unidos de América. En la ampliación de la red consular en los Estados Unidos de América, México y Canadá, así como en la apertura de la Embajada en Qatar, la apertura de la Embajada de Guatemala en Polonia y la realización de la 9ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe. Transparencia institucional. Se presentó iniciativa de ley al Congreso de la República y más de 400 acuerdos gubernativos para el fortalecimiento del ordenamiento jurídico nacional. Asimismo, se implementó la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto 5-2021 del Congreso de la República. Se realizaron reuniones ordinarias del CONADUR en las que se abordaron proyectos en ejecución y aspectos de preinversión e inversión pública para 2024. Asimismo, se llevó a cabo el Programa de Inversiones Públicas 2024 con la cartera de proyectos aprobados. Se finalizaron 4 programas de gobierno electrónico de los ministerios de Estado, así como el 5º Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2021-2023 con un 91.3% de implementación de compromisos e hitos, y co-creación del 6º Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2023-2025. Se atendieron a más de 40.000 personas en 8 jornadas móviles de servicios integrados del organismo ejecutivo. Asimismo, más de 17.000 servidores públicos y ciudadanos fueron formados y capacitados en cultura de paz, respeto a los derechos humanos y mecanismos de diálogo. Se emitieron medidas para la eficiencia, control, priorización y contención del gasto durante el ejercicio fiscal 2023. También se implementaron tarjetas de compras institucionales y se realizó el ejercicio de presupuesto abierto para el ejercicio fiscal 2024. Se llevó a cabo el fortalecimiento del Sistema de Administración de Recursos Humanos y Sistema Informático de Administración de Recursos Humanos mediante la emisión de manuales y habilitación de módulos. Más de 367.000 visitas a los portales de transparencia gubernamental. Asimismo, se dio cobertura y difusión por medios oficiales de 744 actividades de gobierno, incluyendo el alcance de más de 5.4 millones de seguidores en redes sociales.
Como parte de las instancias interinstitucionales de promoción de proyectos de transparencia gubernamental, se realizaron las reuniones mensuales de las mesas técnicas de acceso a la información pública en el organismo ejecutivo. En materia de información pública, la Vicepresidencia de la República, Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio y Secretaría Privada de la Presidencia obtuvieron 100 puntos en el informe de supervisión de portales electrónicos realizado por la autoridad reguladora. Además, se implementó y dio seguimiento al proyecto de tableros electrónicos de rendición de cuentas en el organismo ejecutivo. Se llevó a cabo la cobertura nacional anticorrupción por medio de la capacitación a servidores públicos e implementación de proyectos de transparencia gubernamental y prevención de la corrupción en las 22 gobernaciones del país. El gobierno del presidente Dr. Alejandro Yamatei presentó las acciones que dan a conocer cómo se utilizan los fondos públicos y los avances en el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para continuar impulsando el desarrollo y bienestar de los guatemaltecos. Rendición de cuentas, segundo cuatrimestre 2023.